Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Despierta, porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Quiero hablarte de un tema muy importante y es 4 principios que van a ayudarte a desbloquear en tu comunicación con el Padre Celestial. Creo que va a ayudarte a que tu mente se desbloquee, porque el problema no está de parte del Padre Celestial, el asunto es del lado nuestro, que a veces no tenemos entendimiento de cómo es que nos podemos comunicar con el Padre Celestial. Y quiero decirte, lo primero es, el Padre quiere comunicarse contigo. Eso es lo primero que quiero decirte. El Padre quiere comunicarse contigo. Segundo, el Padre Celestial puede comunicarse contigo. Y lo tercero que te voy a decir es que Él te creó y te diseñó de tal manera, tanto en cuerpo, mente y espíritu. Lo voy a poner ahora al revés. Espíritu, mente y cuerpo para poderte comunicar permanentemente y abiertamente con Él. Esto es de suma importancia que lo sepas, porque si tú no sabes estas 3 verdades y no las aceptas en tu corazón, la comunicación con el Padre Celestial siempre va a haber interrupción, vas a tener un ruido generado en tu corazón. Entonces, el Padre quiere comunicarse contigo, no solamente tú con Él, sino que Él quiere comunicarse contigo. Segundo, Él puede comunicarse contigo, porque Él te diseñó tanto cuerpo, mente y espíritu para estar en una comunicación permanente con Él. Ahora, cuando hablamos de la comunicación del Padre Celestial, esa comunicación, otros principios que tienes que saber y otra verdad que tienes que saber es que la comunicación con el Padre es abierta y puede ser permanente. No se limita a un espacio de tiempo, no se limita a un lugar o a un horario específico. La dimensión del secreto donde Dios te enseña, donde Él te instruye, está abierta las 24 horas del día. No importa dónde estés, no importa con quién estés, el Señor tiene abierto ese canal de comunicación. Obviamente ese salón de clases, por decirlo de alguna manera, o esa dimensión donde Dios te comunica su secreto o su verdad, va a tener diferentes niveles de profundidad. Te lo voy a poner con un ejemplo, como cuando vamos a la playa. Tú puedes ver la playa desde afuera o el mar desde afuera, desde la playa, desde la arena y nunca meterte a la orilla y decir qué mar tan bello y contemplarlo. O puedes decidir meter tus pies en el agua, en la orilla y disfrutar como lo hacen los niños, los chiquillos que se ponen con sus baldecitos y todo a jugar con el agua en la orilla. O puedes ir más profundo, meterte por la cintura, bañarte o sumergirte y nadar dentro de ese mar, o agarrar un traje de buzo y sumergirte en ese mar. Así es la instrucción con el Padre Celestial. Tú puedes ser muy superficial y escuchar desde lejos, escuchar al Padre Celestial y su instrucción a través de las personas que estamos a tu alrededor, escucharlo o verlo desde la playa. Es como cuando tú estás escuchando un video de YouTube. Ahora mismo tú estás mirando la playa desde lejos, estás siendo instruido por el Señor, pero a través de otra persona. Pero el Señor no quiere que tú solamente recibas su instrucción a través de otras personas. Él quiere darte la instrucción Él directamente. Y no solamente quiere darte conocimiento o instrucción, Él quiere que tú tengas comprensión, lo que llamamos en la Escritura entendimiento. Porque en el proceso del entendimiento hay aceptación. Cuando Dios te da una verdad, Él te quiere pasar por un proceso para que no solamente tengas una información acumulada dentro de ti, sino que puedas tener entendimiento, comprensión, porque vuelvo a repetir, el entendimiento y la comprensión te va a llevar ¿a qué? A la aceptación de esa verdad, que esa verdad te empiece a gobernar. Pero el Señor quiere llevarte a un nivel mucho más profundo, que es lo que logramos tener realmente en el secreto del Padre Celestial. Información y conocimiento, la verdad, la podemos tener de muchas fuentes y muchas formas. El entendimiento, necesitas tener una comunión directa y un aprendizaje directo de la boca del Padre Celestial. Pero hallar sabiduría, es decir, el saber cómo aplicar
vivir ese conocimiento que has entendido y poderlo aplicar en tu día a día, vivirlo, esa sabiduría solamente la adquieres en los niveles más profundos del secreto del Padre Celestial. Entonces, como te puedes dar cuenta, como intercesor profético, tú necesitas estar en el secreto del Padre Celestial y tener acceso a esa dimensión donde Él te enseña, donde Él te instruye, donde Él se comunica contigo. Y Él quiere suplírtelo directamente Él. Y esto es importante porque esto es lo único que nos transforma. Ahora, voy a hablar de estos 4 principios que te van a ayudar a tener acceso a esa verdad y a quitar el bloqueo que sientes, el por qué el Señor no te habla o por qué el Señor no te está comunicando contigo. Y lo primero que debemos saber es que para que el Padre se pueda comunicar con nosotros legalmente, tienes que estar bajo el señorío. ¿Por qué es esto importante? Vino a quitarnos la iniquidad. La iniquidad o el inicuo, una persona inicua, es aquella persona que está sin gobierno o ninguna ley está sobre él. Cuando Él no es tu gobernante ni tu Señor, tú eres un inicuo. No simplemente es que haces iniquidades, es que tu naturaleza es inicua. Tú eres un ilegal en el mundo espiritual. Estás sin gobierno, estás en desgobierno, estás separado del gobernante de este planeta. Cuando tú recibes a Yeshua como Señor y Salvador, tú no lo recibes simplemente para irte al cielo, no. Tú lo recibes para aceptar su señorío sobre tu vida, para que tú puedas convertirte en su discípulo y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Tú eres mi gobernante. Tú das tu palabra y yo la voy a hacer. Cuando tú aceptas el señorío de Yeshua sobre tu vida, tú dejas de ser un inicuo, porque ahora estás bajo la ley del Espíritu de vida, la ley que vino a establecer Yeshua. Su ley está sobre ti, sus palabras te gobiernan. Significa que ya tú no estás en iniquidad, ya tú no eres un inicuo. Tal vez puedes quedarte con pensamientos de iniquidad porque por causa de la condición en la que tú estabas, pero por eso nos dice la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero una cosa es que puedas actuar en un momento dado como un inicuo por causa de las malas costumbres que tiene, y otra cosa es que tu naturaleza sea de iniquidad. La iniquidad bloqueaba el salón de clases del Padre, te bloqueaba la comunicación del Padre Celestial. Pero una vez que tú recibiste el señorío, su yugo sobre ti, lo aceptaste como gobernante, ya tú no eres un inicuo. Significa que lo que te estaba bloqueando el secreto del Padre o la comunicación con Él fue quitado. Legalmente fue quitado, el acceso está abierto, porque lo que impedía que te comunicaras con Él era la iniquidad. La iniquidad te mató, la iniquidad cercenó tus sentidos espirituales, no te permitió, se convirtió en un bloqueo para la comunicación con Él. Pero al ser y aceptar a Yeshua como tu Señor y tu gobernante, inmediatamente el acceso se abre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iniquidad y el pecado? Que el pecado es producto de la iniquidad. La iniquidad es como la mamá del pecado. ¿Y qué pasa? Que la iniquidad es esa naturaleza que te lleva y que te conduce al pecar. Porque pecar es cuando nosotros infringimos la ley del Padre Celestial, cuando quebrantamos un principio o una ley o fallamos el blanco. Podemos decir que es una falla menor, que va a traer consecuencias, obviamente, pero no es el pecado lo que mata, sino la iniquidad. La iniquidad es una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. El pecado lo cometemos todos los días fallamos el blanco, todos los días erramos el camino, todos los días tenemos cosas de las que tenemos que pedir perdón y que salirnos de ella y enderezar nuestro camino. Pero el pecado como tal no te inhabilita del secreto del Padre Celestial, es la iniquidad. Entonces, si tú saliste de la iniquidad por causa de aceptar el señorío de Yeshua, tú tienes el camino abierto para estar en el secreto del Padre, en la atmósfera de su instrucción, para ser instruido directamente por Él, para que puedas entonces tener una mente renovada. ¿Por qué es importante entender que el pecado no te bloquea el secreto del Padre? Porque muchas personas se sienten culpables. Mucha gente se siente indigna de estar delante del Padre Celestial porque tal vez estás lidiando con una tentación o estás fallando el blanco todos los días o estás lidiando con situaciones en tu vida y la gente prefiere alejarse del Padre, se esconden del Padre, la vergüenza los mata y se alejan de la instrucción del Padre porque creen que no son dignos.
No tengas esa posición, porque esa posición lo que hace es inhabilitarte. La transformación que requieres, la fortaleza para enfrentar la tentación, la transformación en tu mente se va a dar precisamente estando delante del Padre Celestial. El Señor no te rechaza porque en un momento dado fallaste, pecaste o erraste el blanco. El acceso de Él, el acceso a su intimidad, el acceso a su verdad está abierto porque es precisamente su verdad lo que va a traer correctivo a tu vida, lo que va a ayudarte a salir de la condición en la que estás. Entonces, recuerda, ¿por qué tienes acceso a la comunicación con el Padre Celestial? Porque ya tú no eres un inicuo. Yo quiero que tú lo repitas. Señor, gracias por sacarme de la condición de iniquidad en mi vida. Gracias porque ya no soy un inicuo y tengo acceso a tu verdad. Y lo segundo que es importante, dile, Señor, en mi condición, en la situación en la que yo estoy, aquí me presento, porque quiero ser instruido, corregido, porque quiero que seas tú quien me muestres tu verdad. Y algo que es importantísimo que pasa en el secreto del Padre es que Él te quita esos espejismos que muchas veces se convierten en deseos en tu corazón, en anhelos que te llevan a sucumbir precisamente en la tentación del enemigo. Pero cuando tú estás delante del Padre constantemente, Él te hace ver la verdad y empieza a desarmarte todos esos espejismos que están en tu corazón, que te llevan al pecado, que te llevan a la tentación, a caer en la tentación, y Él te fortalece. Por eso es que cuando peques o hayas pecado, ven al Padre, ven delante de Él, busca su instrucción, busca que Él te corrija, busca que Él te fortalezca. No permitas que la pena o la culpabilidad te separen de la intimidad con el Padre Celestial y de buscar en su presencia su palabra, su corrección, su instrucción para tu vida, porque es su instrucción la que se va a convertir en una lámpara para tus pies, es lo que su instrucción se va a convertir en el pan que necesitas para ser fortalecido y poder entonces enfrentar la tentación, resistir la resistida al enemigo para que él pueda huir de ti. Entonces ese es el primer principio. Aceptar el señorío de Yeshua te abre la comunicación con el Padre porque te aleja de la iniquidad, saca la iniquidad de ti y te establece en una legalidad como ciudadano de su reino. Esto es muy importante. ¿Por qué tú puedes comunicarte con el Padre? Como tu autoridad máxima, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a recibir ciudadanía celestial, es decir, recibes un estatus legal dentro del reino del Padre Celestial. Recuerda que tú y yo no fuimos creados para vivir al cielo, no recibimos a Yeshua para irnos al cielo a vivir, recibimos a Yeshua para entrar en su reino, porque su reino va a ser establecido en plenitud aquí en la tierra. Nos estamos preparando para gobernar con Él aquí en este planeta. Cuando yo recibo a Yeshua y su señorío, entro legalmente al reino y me hago un ciudadano legal de su reino, y por eso tú tienes acceso a la dimensión del secreto y a la instrucción del Padre. Segundo principio, cuando quieres tener una comunicación abierta con el Padre Celestial, requieres y necesitas una relación y una llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor, el Señor envió al Espíritu del Señor, a su Espíritu, para poderte llenar y poderte guiar a la verdad del Padre Celestial. Él es tu guía, Él es quien te va a conducir en el proceso de la comunicación. Personas me llaman, me preguntan, ¿cómo hago para comunicarme con Dios? ¿Cómo hago para orar? ¿Cómo hago para esto? Y buscan fórmulas, paso 1, paso 2, paso 3. Y por eso te decía, esto no se trata de fórmulas, sino de principios. Y yo no puedo ponerle fórmula a mi relación en ese sentido con el Padre Celestial, porque la forma en la que el Padre se va a comunicar contigo es diferente a la que se va a comunicar conmigo. Hay una gran diferencia entre la comunicación que el Padre tiene entre cada hijo, porque va a depender de tu corazón, va a depender de tu necesidad, va a depender de cómo Él te diseñó, del propósito que Él ha puesto en ti. Hay muchas variantes. Entonces, cuando vamos a establecer una comunicación con el Padre y no sabes cómo hacerlo, clama por la ayuda del Espíritu del Señor y dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Eso es algo que tienes que pedir todos los días, porque la llenura del Espíritu no es algo que se da cada 20 años. No, la llenura del Espíritu es todos los días. Lléname, condúceme, abre mi entendimiento, dirígeme a tener una comunión y una intimidad con el Padre, que mis oídos se puedan abrir, que mis ojos se puedan abrir para poder ver
ver, para poder escuchar, para yo poder tener entendimiento. A veces el Señor te está hablando, pero no disciernes su voz. Y sabes, en algo que nos ayuda muchísimo el Espíritu del Señor es a discernir la voz del Señor. A veces te va a pasar que vas a tener... Dios te está hablando, pero no lo disciernes, crees que es tu mente, o a veces crees que es el enemigo quien te está hablando cuando es Dios. Y para poder hacer esa diferenciación, para poder discernir, porque la voz del Padre Celestial se puede discernir, tal vez no es algo audible que vas a escuchar, puede ser que sí, pero la voz del Padre se discierne. Tú puedes tener 20 voces dentro de ti, tú mismo estar conversando contigo, pero cuando Dios te habla, cuando es Él, cuando es el Padre Celestial, tú lo disciernes en tu espíritu. Es una voz que parte de un espacio distinto, es una voz que es distintiva, es un sentir que sabes que no proviene de ti, proviene de Él. Pero cuando el Espíritu del Señor está en ti, Él te da discernimiento de espíritus, donde Él te hace discernir cuál es verdaderamente la palabra del Padre Celestial. Puedes discernir los pensamientos de Él. Puedes tener 20 pensamientos, pero el Espíritu del Señor te hace discernir cuál es el pensamiento que vino del Padre Celestial, con ese pensamiento que te tienes que quedar, con ese pensamiento que tienes que alimentar, con ese pensamiento que tienes que va a permanecer dentro de ti, porque la fuente fue directamente el Padre Celestial. Entonces, segundo principio, clama por la ayuda del Espíritu, sé lleno del Espíritu. Tienes que pedirle: Señor, guíame en mi comunicación con el Padre, abre mis ojos, abre mis sentidos para yo poder tener no solamente conocimiento, sino tener entendimiento y obviamente llegar a la sabiduría. Entonces, fíjate, el primer principio, ¿necesitas qué? Necesitas tener el señorío de Yeshua en tu vida. El segundo principio, acabamos de hablarlo, recibir al Ruach HaKodesh y su llenura permanentemente. Mira lo que dice Ezequiel 36:27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu del Señor está ahí para asistirte. Él te otorga legalidad como hijo del Padre Celestial, legaliza tu estatus legítimo como hijo. Esto es importante porque Yeshua legaliza tu estatus como ciudadano de su reino, pero el Espíritu del Señor, cuando está en ti, legaliza tu estatus como hijo legal del Padre. ¿Y por qué esto es importante? Porque solamente los hijos pueden tener acceso al secreto o a la instrucción del Padre Celestial. Tercer principio, ya vamos terminando. Necesitas, para abrir tu espacio y tu comunicación con el Padre Celestial, requieres escudriñar y meditar en las Escrituras. Sí, Señor, es importante que leas diariamente las Escrituras, pero no solamente leerlas, sino escudriñarlas, ir más profundo. El escudriñar es buscar, indagar. El escudriñar te lleva a la superficie, a realmente querer conocer y entender, y comunicarte con el Padre Celestial va a depender de tu deseo de conocer, va a depender de tu deseo de búsqueda. Y no solamente el escudriñar las Escrituras, sino el poder meditar. Pero necesitamos meditar en la palabra. Y yo quiero leerte lo que dice las Escrituras acerca de lo que es meditar. Hay tres palabras importantes con meditar. La palabra hagaj, que significa gemir, gruñir, pronunciar, reflexionar, murmurar, idear, trazar, rugir, hablar, imaginar. Es decir, cuando el Señor te dice medita en mi palabra, te está diciendo: quiero que pronuncies constantemente, reflexiones, idees, pienses, imagines lo que yo te he establecido en las Escrituras. La otra palabra es la palabra siaj, que significa reflexionar o conversar con uno mismo, y por tanto en voz alta, o pronunciar, comunicarse, quejarse, declarar, orar, hablar. Es un barrido de pensamiento. Es decir, lo que el Señor te dice: yo quiero que reflexiones y converses contigo mismo en la verdad que yo te estoy enseñando dentro de las Escrituras. Y la última palabra para meditar es la palabra sakha, que significa nadar o inundar. Lo que el Señor te dice es: cuando yo te dé una palabra, cuando leas las Escrituras,
Cuando leas las Escrituras, yo quiero que tú seas inundada por ella. Quiero que nades en esos principios. Quiero que nades en lo que yo te estoy enseñando y en lo que yo te estoy instruyendo. No te quedes en la superficie. Entonces, esto es muy importante porque la palabra no solamente debe ser entonces leída, sino escudriñada y meditada. Y en el curso del intercesor y la dimensión del secreto te estamos enseñando los principios para meditar en la palabra, para escudriñar, para buscar. Cómo yo busco las profundidades más grandes del Padre Celestial, su sabiduría que está oculta. Y el cuarto principio, vamos a ver, es aprender a buscar y a esperar. ¿Cómo buscamos y cómo esperamos? La verdad del Padre Celestial no está en la superficie. La verdad del Padre Celestial debe ser buscada y debe ser esperada. Y una de las cosas que te va a enseñar el Espíritu del Señor es precisamente a buscar la verdad, a buscar la instrucción del Padre y a esperar para recibirla. Mucha gente cree que Dios es como un microondas, que tú metes la comida y a los 2 minutos está caliente y te la puedes comer. No es así. La relación con el Padre Celestial está basada en la búsqueda y la espera. Porque el proceso de búsqueda y espera, y yo aprender a buscar y a esperar la respuesta del Padre Celestial, me lleva uno en un proceso de formar un carácter en mi vida. Muchas veces no estamos preparados para recibir la respuesta del Padre Celestial porque no tenemos el carácter formado, no estamos preparados para recibir la respuesta. Y el Señor, cuando te hace buscar y te hace esperar su respuesta, te está aún preparando para la respuesta que tú requieres y que tú estás necesitando recibir. Entonces, el Señor, cuando quiere comunicarse con nosotros o cuando queremos comunicarnos, tenemos que prepararnos mentalmente y emocionalmente para aprender a buscar y también para aprender a esperar. Hay mucha gente que me dice, pero es que Dios no me responde, no me ha dicho nada, tengo una semana, tengo 10 días, no sé, buscando, preguntándole, pero no me responde. Porque la parte de tu proceso de comunicación es aprender a buscar y a esperar. Así que no te angusties, no te desesperes cuando escuches un silencio del Padre, porque su silencio es parte de su comunicación contigo, es parte de lo que te sincroniza. En la música, cuando estamos tocando un instrumento o una canción, hay espacios de silencios. Y esos silencios lo que hace es armonizarte, que pueda haber armonía, que se pase de un compás al otro compás, que haya una sincronía perfecta en toda la melodía que se está tocando. Y a veces el Señor te hace esperar y te dice, Selah, a silencio, voy a estar en silencio. Y una de las razones del silencio es para poder armonizarte con Él, para que puedas entrar en armonía con Él y estés preparado para pasar de una etapa a otra etapa y tu corazón esté receptivo a recibir la verdad del Padre Celestial, no solamente como una información, sino como un yugo que te va a gobernar. Así que estos 4 principios son de suma importancia. Recuerda, el secreto del Padre está abierto para poder hacer crecer y madurar tu comunicación con el Padre Celestial. Acepta el señorío en tu vida, pide la llenura del Ruach HaKodesh y su guía en medio de la comunicación con el Padre Celestial. Empieza a leer, escudriñar las Escrituras y a meditar en ella. Y por último, aprende el proceso de búsqueda y de espera para que tus sentidos estén abiertos y preparados para recibir la palabra del Padre, su instrucción, y que esto sea algo permanente y constante en tu vida. Espero que lo que has escuchado te sirva, que te haga reflexionar, que te haga meditar, que te haga revisar tu estado de comunicación con el Padre Celestial y que te lleve a tomar decisiones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Despierta. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.